Hola, ya, les voy a grabar esta cápsula que, ojo, no es nada distinto a lo que vamos a ver en sí en la teoría. Se las voy a dejar como un complemento para su estudio, para que puedan reforzar lo que yo les voy hablando, porque sé que en virus, sobre todo, profundicé bastante más de lo común. Yo esta diapo las ordené porque yo en clases dibujé, pero obviamente en el cómputo todavía no tengo mi tableta digital o cosas para hacerlo mientras grabo. Pero les dejé cosas, modifiqué, saqué las cosas que no vamos a ver, todo en base a lo que vamos a estar estudiando. También me fijé que algo para los del miércoles que es importante, que los del miércoles yo pasé bastante rápido lo de Candida, solamente me enfoqué en Candida albicans, pero conversando con los docentes de laboratorio me di cuenta que ellos sí pasaron Candida, profundizaron un poquito más. Por lo tanto, yo voy a profundizar un poco más en Candida albicans, perdón, en Candida como en general, como género. Voy a hablar de características de una de las especies que aislamos en boca. Así que ahí vamos a entrar en esos detallitos para que sepan. Voy a dejarlo escrito también para que puedan ver eso los chicos del miércoles. Ya, y vamos a conversar. Eh, Primero, cuando hablamos de estomatitis virales, que fue lo que les dije, son infecciones, ¿cierto? Inflamatorias sobre todo, que están causados por virus que en general van a tener un tropismo epitelial, neuronal o inmunológico, es decir, por células del sistema inmune. Y son relevantes en realidad porque generan, sobre muchos de estos virus, generan infecciones como latentes. Es decir, que pueden estar como silenciadas, por decirlo de alguna forma, durante mucho tiempo y reactivarse debido a ciertas circunstancias en especial. Y la mayoría de los virus que afectan la cavidad oral pertenecen principalmente a ciertas familias. Y la más notoria o que mayormente vamos a estudiar es la familia de herpes viridae. Los herpes virus son virus, obviamente, ADN bicatenarios, es decir, que tienen doble cadena, ¿ok? Son virus que se encuentran envueltos y tienen una cápside que es icosaédrica, o sea, son como 20 caras triangulares, 12 vértices aproximadamente, y están compuestas por 162 capsómeros. Se consideran como virus que son como de formato simple. Ahí les voy a mostrar un poco de esta imagen para que conversemos un poquito de eso. Y dependiendo los virus, porque esto es una familia, dependiendo los virus en específico, van a tener la latencia por diferentes partes donde ellos tengan tropismo, ya sean en neuronas o ganglios sensitivos, los linfocitos B, por ejemplo, también, monocitos, otros tipos de células que ahí vamos a ir eh, conociendo. Pero presentan una estructura que es, ahora se las voy a mostrar, que en una clasificación muy, muy general, yo tengo la clasificación de simple, que es este icosaédrico, que sería de hecho la forma que tiene un virus de la familia herpes. Y luego tengo el filamentoso, que también se llama helicoidal, que ese es el nombre como más común que nosotros conocemos. Y uno complejo que hace referencia a un virus que tiene cabeza y cola. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con este formato más simple de una cabeza icosaédrica que tenemos y que va a tener cuatro elementos especiales, que yo ahora les puse otra imagen, que yo esto en la teoría lo voy como dibujando con ustedes y explicándoles un poco, pero acá les dejo esto. Son cuatro elementos principales. El primero va a ser el núcleo, que va a tener este ADN bicatenario, ¿cierto? Alrededor pueden ustedes observar lo que lo envuelve, que va a ser esta cápside, que en nuestro caso es icosaédrica, ¿cierto? Y ya les había mencionado que va a estar formada por 162 capsómeros. Y alrededor de esto voy a tener algo que se llama tegumento, que es lo que se encuentra entre la cápside y la envoltura lipídica. Y este tegumento muchas veces como que se olvida, pero este tegumento, si ustedes se fijan, tiene como circulitos celestes y esto hace referencia a proteínas virales. Estas proteínas virales son importantes, así que por eso no la podemos olvidar, porque en realidad ayuda a sintetizar nuevas proteínas virales y es como una de las primeras respuestas eh, hacia las células del huésped después de que hay una infección, ¿ya? Y el cuarto elemento, que ya lo mencioné, pero se lo menciono ahora como tal, como cuarto elemento, que es la envoltura lipídica, que también tiene proteínas. Ya en este caso se ve como si fueran espinas de glucoproteínas, pero en realidad son
Cuando hablamos del herpes en general, tiene estas proteínas globulares alrededor, pero también puede tener estas espinas como tal. ¿Ya? Pero más que nada, más allá de la forma, lo que yo quiero que sepan es que existen cuatro elementos, que ya se los mencioné, que eso es lo que quiero que, que sepan. Otra cosa importante de los herpes, como virus, los herpes virus, es que tienen tres ciclos biológicos, o sea, perdón, tienen un ciclo biológico que se subdivide en tres fases, que es lo que le genera esta permanencia durante la vida dentro de nosotros como huésped y que además se transmite mucho. Entonces vamos a tener una fase lítica y la fase lítica es donde el virus va a infectar a esta célula, va a replicar el ADN, va a sintetizar proteínas virales, va a generar nuevas partículas infecciosas, es decir, viriones, y es la etapa donde yo tengo lesiones clínicas, es decir, donde yo observo manifestaciones clínicas. Luego de esta etapa viene una etapa que es muy poderosa en los herpes virus, que hace referencia a una fase latente. Esta fase latente es como cuando digo que está como silenciado este virus, porque no significa que no esté, de hecho está presente, solo que clínicamente yo no lo observo. Y algo que comentaba con ustedes es que probablemente muchos tenemos virus herpes de cualquiera de sus familias, pero como están en latencia no lo sabemos y no lo hemos expresado más allá, pero la gran mayoría poseemos tipos de virus herpes en nuestro cuerpo. Durante esta latencia, el ADN va a estar dentro de una célula específicamente en el lugar de latencia, o sea, en el tropismo que ellos tengan, en el tropismo que ellos van a tener, que virus por virus lo vamos a ir viendo, pero prácticamente en verdad no está produciendo ni viriones, tampoco tengo manifestaciones clínicas, es básicamente que el metabolismo de este virus está en silencio, pero no significa que no esté. De hecho, está y eso es como lo peligroso y lo que lo hace tan resistente y tan permanente en una persona, porque llega a la tercera fase que es la reactivación, que pueden ser factores desencadenantes tales como el estrés, por ejemplo, si alguien es inmunosuprimido, si incluso hay gente que si tiene fiebre le sale herpes, por ejemplo, hasta la radiación UV, traumatismo, ciertos alimentos, o sea, son muchos desencadenantes que lo que hacen es reactivar este virus y volvemos a este ciclo, por lo tanto volveríamos a una fase lítica, luego una fase de latencia, reactivación, fase lítica y así sucesivamente. ¿Ya? Pero entonces ahora la idea es que comencemos a hablar ya en específico y si hablamos del virus simple, vamos a hablar primero del uno y el 2. El uno y el 2, vamos a enfocarnos primero en el 1 es como la causa más frecuente de infecciones virales a nivel oral, porque es por contacto directo, o sea, por la saliva. Y el tipo 2 es de manera sexual, pero ahora nos vamos a enfocar en el tipo 1. Ahora, ¿cuál es esta zona de latencia o por dónde yo voy a tener este tropismo, pero un tropismo de latencia? O sea, ¿hacia qué lugar tengo afinidad, pero para generar latencia? Como que eso es lo gran importante. En este caso es neuronal, ese es su tropismo de latencia y va a funcionar de la siguiente manera. El virus simple tipo 1 primero tiene tropismo de infección, o sea, por donde llega, hacia las mucosas y los epitelios de la cavidad oral. Y luego de eso, como tiene un tropismo de latencia hacia las neuronas, va a viajar a través del nervio trigémino. Pero en el nervio trigémino va a llegar hasta el ganglio sensitivo del nervio trigémino, donde va a generar como tal la latencia. ¿Ok? Y ahí se va a mantener durante mucho tiempo. O sea, como que el recorrido es epitelio oral, nervio trigémino, ganglio trigeminal, genero esta latencia. Y si hay un momento de reactivación, ya sea por cualquier desencadenante, yo voy a hacer el proceso inverso. O sea, desde el ganglio trigeminal vuelvo a viajar por el nervio trigémino para llegar hasta este epitelio oral. Entonces, ese es el recorrido y eso es lo importante que ustedes tienen que más o menos ir sabiendo qué es lo que ocurre, ¿ya? La primera manifestación es la gingivostomatitis herpética primaria, que en general es muy agresiva su manifestación clínica porque el sistema inmune no conoce básicamente a este virus. Y es por eso que se puede ver así de severo con estas
costras que sangran, ulceraciones, linfadenopatías. O sea, como que se ve muy grave, pero en realidad tiene tratamiento. Y el virus, los tratamientos son para evitar tanta replicación viral, pero recordemos que el virus no se va a eliminar nunca, sino que va a estar en el estado de latencia, ¿ya? Así que obviamente es importante y esto ocurre en mucha cantidad de la población. O sea, se dice que al menos el 90% de la población en general tiene virus herpes simple tipo 1. Pero luego de esto, de que ya se manifestó de una forma, nosotros vamos a llegar a la parte o infección secundaria, que sería esta reactivación. Esta reactivación pasa por distintos factores que lo van a desencadenar y voy a tener dos cuadros clínicos principales, que es el herpes labial y la ulceración intraoral recurrente, que acá hay que dejarlo en claro que esto es como si fuera, que en realidad deberíamos hablar de herpes labial y herpes intraoral, porque si yo hablo de uro, es patológicamente la clasificamos como una enfermedad de base inmunológica, ¿ya? Pero si hablamos de virales, tenemos que hablar del herpes labial y herpes intraoral, ¿ya? Para que nos quede esa aclaración. Y acá nosotros deberíamos aplicar el tratamiento antiviral al momento del promodoro, que es esta etapa de hormigueo. Las personas que ya han cursado herpes saben cuándo les va a salir un herpes porque empieza a sentir hormigueo o picazón en el sector donde les va a producir este herpes, ¿ya? Y la idea es que durante ese tiempo se pueda realizar el tratamiento, porque ya pasado el, el virus ya se replicó. Entonces como que no es muy, muy como apropiado hacer el tratamiento como tal, sino que lo hacen para ya sea secar las heridas, las vesículas y todo, y aliviar la sintomatología, más que tratarlo como tal. Ahora, vamos a ir al virus Epstein-Barr, que es el virus herpes tipo 4, ¿ya? Este virus herpes tipo 4 va a tener un tropismo de latencia por los linfocitos B, así que igual es importante, ¿ya? O sea, tener un tropismo por linfocitos B sí o sí, y esto es importante porque como afecta a estos linfocitos, los linfocitos pueden proliferar, se pueden transformar y se asocian muchas neoplasias como el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringeo y algunos linfomas de Hodgkin, ¿ya? Porque en verdad lo que pasa es lo siguiente, que el virus Epstein-Barr va a infectar a las células epiteliales. Esta, luego de que infectó a estas células epiteliales, va a ingresar a los linfocitos B, donde iba a quedar en latencia. Y estos linfocitos B generan algo que es que atacan al sistema linfático, porque va a empezar a proliferar en los ganglios linfáticos de nuestro sistema y van a salir del ganglio y van a silenciar la expresión de todos los antígenos, porque como básicamente se metieron a los linfocitos B y los alteran, es como que se hacen invisibles básicamente a nuestro sistema, porque lo mutan. Y entonces estos linfocitos B andan circulando por todo el epitelio orofaringio y llevan estos virus a todas las células epiteliales, se replican, sale por la saliva para poder hacer contacto con otros pacientes, o sea, genera todo esto y que lleva a tener unas manifestaciones tal como la mononucleosis infecciosa, también llamada la enfermedad del beso, y que ustedes pueden ver, las zonas más afectadas van a ser, ¿cierto? Esta zona de la orofaringe, que yo les comentaba a los compañeros que muchas veces se confunde con infecciones bacterianas por la pus que genera, pero ojo que no es eso y por eso es tan importante poder hacer los diagnósticos correspondientes, ¿ya? Otra manifestación es la leucoplasia vellosa y esto se debe a que hay una replicación activa del virus Epstein-Barr en las células epiteliales linguales. Ojo que acá una de las formas para poder diferenciarla, por ejemplo, si es que yo quisiera ver si es candidiasis, este tipo de lesiones, es porque estas lesiones cuando yo las remuevo, o sea, cuando yo quiero hacer un raspado, es decir, pongo una gasita o algo y quiero raspar estas lesiones, las lesiones no se van a desprender. Así que eso, ¿ya? Y esta leucoplasia vellosa es un marcador clínico importante de personas con inmunodeficiencia. O sea, como que yo veo si sé que un paciente con inmunodeficiencia.
Y ahora nos vamos al virus herpes humano tipo 3 que hace relación al virus de la varicela zoster, ¿ya? Este virus también tiene eh, un tropismo de latencia por los ganglios sensitivos específicamente, y cuando va a afectar a ramas del trigémino tiene algo súper importante que es una afectación unilateral. Pero primeramente, yo lo que tengo que mencionar es que hay una infección primaria, y esta infección primaria hace referencia a la varicela, que nosotros conocemos esta típica peste cristal que le llamábamos antes, que la mayoría tiene varicela y sufre esta varicela, ¿cierto? Y es decir, que nosotros que tenemos este virus tipo 3 en latencia, porque a todos aquellos que tuvimos varicela tenemos este virus dando vuelta en latencia en los ganglios espinales de tipo sensitivo. Y eso lo tenemos ahí, nada que decir, simplemente que luego tenemos la opción de manifestar o no esta secundaria, que en realidad la manifestación secundaria es muy poquito porcentaje, un 20% de los casos de varicela logran pasar a manifestación clínica secundaria, que es lo conocido como herpes zóster, que la verdad no se recomienda porque el dolor es insoportable, y lo que pasa es que genera algo que se llama la manifestación unilateral, o sea, no pasa, de verdad que es impresionante, si usted ve las imágenes, no pasa la línea media, es realmente que afecta ciertos dermatomas de los ganglios sensitivos, o sea, ciertas áreas sensitivas, sobre todo el torácico, en torácico afecta mucho, y también a nivel de rostro va a estar afectando la rama oftálmica del trigémino, va a afectar cervical y lumbosacro también, o sea, como que afecta toda la mitad, ¿cierto?, de todo esto, y que muchas veces genera un poco de esta parálisis, un poquito cuando se entremezcla con el nervio facial y se ve afectada la gesticulación básicamente debido a esto, ¿ya? Pero eso, ahora pasamos al virus herpes 8, que es súper importante porque genera algo que se llama el sarcoma de Kaposi. Y el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que afecta sobre todo a personas que tienen SIDA o que son VIH positivo o inmunosuprimidos, trasplantados, ¿ya? Y que se confunden muchas veces con lesiones benignas o malignas de vasos sanguíneos, ¿ya? Pero se los menciono porque como vamos a ver VIH, vamos a conversar de que el sarcoma de Kaposi es un indicador, ¿ya? Ya, pero hablemos del virus papiloma humano. El virus de papiloma humano es un virus también que no está envuelto, por cierto, y tiene epitelios escamosos, o sea, tropismo, perdón, por epitelio escamoso, y que a nivel de cavidad oral es súper importante porque las manifestaciones clínicas que tiene, una de las primeras que nosotros podemos observar es a nivel oral, que se las voy a mostrar después. Pero hay hay bastantes tipos de VPH y algunos tienen alto riesgo o bajo riesgo en referencia a la producción de cáncer, ¿ya? ¿Cuáles son de alto riesgo y que se manifiestan harto en Chile? Son el 16 y el 18, ojo con eso, y que como su nombre lo dice, o sea, genera esta posibilidad de tener cáncer. ¿Y cómo lo hacen? Lo primero es que tienen que saber que esto lo que hace, yo les dije que sus células, ¿cierto? Las células epiteliales, pero ojo acá, yo necesito que entiendan esto, que el VPH lo que hace es infectar a dos tipos de células. Primero, a los queratinocitos basales, es decir, lo que está más abajo, no es algo superficial, y esto lo va a hacer a través de pequeñas como microtraumatismos, heridas básicamente abiertas, pequeñas abrasiones, ¿cierto? Y el virus lo que va a hacer es penetrar a través de estas lesiones, tiene que llegar, ojo, hacia la base, hacia los queratinocitos basales, ahí va a generar esta replicación, etcétera. Y a medida que esto se replica, asciende a las capas superficiales. Ojo, tiene que primero llegar a los queratinocitos para luego poder ascender, y ahí asciende, 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 ensambla estos viriones que va a estar produciendo, y estos viriones van a llegar a la capa superficial, a este epitelio, ¿cierto? A esta capa, a este estrato escamoso de células que, como nosotros sabemos, se descaman. Entonces los viriones se liberan cuando estas células se descaman. Entonces, obviamente, se sigue llegando este tipo de viriones a todas partes, se sigue infectando, etcétera, etcétera.
¿Y qué otra cosa es importante? Hay dos genes que son genes que marcan factores de virulencia importantes en estos virus y uno de los genes es L6 que va a inactivar a P53. ¿Por qué P53 es importante? Porque detecta el daño genético y lo que va a provocar reparación y apoptosis, pero el E6 degrada a P53. Por lo tanto, lo que va a hacer es que la célula que está dañada va a continuar proliferando todo el rato. Y la otra es que E7 va a degradar también a RB, que RB lo que hace es controlar la transición desde G1 a la fase S. Entonces, cuando E7 inactiva, o sea, más que degradar, es inactiva RB, la célula que va a hacer va a entrar en proliferación continua. O sea, primero, ay, sí, me estoy acomodando. Primero, inactivo o degrado a P53, es decir, no logro hacer apoptosis de las células que están malas y estas células que están malas no las logro pasar a la fase S, por lo tanto, ¿qué hago? Que esta célula que está dañada va a estar siempre en proliferación, o sea, realmente eso, ¿ya? Y el potencial oncológico, que ya lo dijimos, de alto riesgo, BPH 16, el 18, asociado al cáncer cervical, orofaringio y carcinoma escamoso oral. Ahora, en manifestaciones clínicas tenemos dos cosas, el papiloma oral, que son lesiones con aspecto de coliflor, y la verruga vulgar. Estas manifestaciones clínicas son observables por nosotros como dentistas. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, sí o sí tenemos que biopsiar o derivar de inmediato al patólogo oral, sí o sí. ¿Y qué hacemos? Obviamente tenemos que tomar biopsia. Y si nosotros tomamos biopsia, histológicamente nosotros lo que vamos a encontrar son los coilocitos. Y los coilocitos que son, son queratinocitos infectados por VPH, ¿ya? Entonces, como que si yo observo coilocitos, de inmediato sé que estoy ante VPH, aunque ver esas lesiones casi inequívoco, ¿ya? Pero siempre, siempre un diagnóstico se tiene que confirmar a través de una biopsia. Ahora lo bueno es que hay vacunas para VPH y en Chile sobre todo, que ha aumentado mucho esto, eh, hay harta opción de tener este acceso a las vacunas. Ya, del virus de la hepatitis B, nosotros por qué lo mencionamos tanto, es porque es súper importante para los profesionales de la salud porque el contagio es mediante contacto con sangre o con fluidos biológicos corporales. Por lo tanto, nosotros como dentistas estamos mega, mega expuestos. ¿Ya? Y la célula diana de esto va a ser los hepatocitos, es decir, este afecta a nivel del hígado. Y por eso ustedes se tienen que colocar estas tres dosis antes de ingresar a las prácticas, ¿cierto? Súper importante para evitar cualquier tipo de contagio. Signo clínico súper clásico es la ictericia, que es poner un tono amarillo tanto en la piel como a nivel del ojo, de la esclerótida. Y súper importante que si alguien ve eso pueda notificarlo, obviamente. Y obviamente que hay un riesgo en el ámbito odontológico un montón. Esa es la verdad. Nosotros estamos altamente eh, como preponderantes para este tipo de infección. Así que, bueno, borré las otras hepatitis. Así que pasamos obviamente al VIH. Ya. El VIH es un virus ARN. Ya tiene envoltura, es psicosaédrico también. Y como les dije, es un retrovirus. Nosotros lo consideramos un retrovirus porque la lógica es hacer de ADN, ARN, proteína. Y en este caso hago de ARN a ADN. Eso es como lo que genero. ¿Ya? Y hay algo muy importante. El VIH tiene una capacidad súper importante, este virus, de generar provirus, que es cuando el virus ya ingresa al cromosoma de las células huésped y se transforma en un gen. Y eso es súper importante y de hecho por eso es tan difícil muchas veces poder tratarlo, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y por qué el virus de VIH es tan importante? Porque las células blancas donde actúan, este tropismo que tiene, son por los linfocitos TCD4. Obviamente desarma todo el sistema inmune, entonces más allá de lo peligroso que es tener VIH como tal por tener el virus, es por lo que genera el virus, que es la disminución progresiva de estos linfocitos, que básicamente nos hacen susceptibles a cualquier tipo de enfermedades coadyuvantes.
Pero ojo que no es solo los linfocitos, también afecta a los macrófagos, células dendríticas, pero son todos sistemas del sistema, perdón, células del sistema inmune, pero sí hace mucha referencia a que es importante entender que disminuye los CD4, linfocitos de CD4. Y creo que ya le nombré el provirus, ¿cierto? O sea, cuando yo ya integro el ADN celular, este ARN, ¿cierto? Que va a hacer esta transformación a ADN y el genoma viral va a generar esto que se llama provirus, pero ya lo conversé, ¿ya? Y el daño principal no es por la destrucción del tejido como tal, pues, sino que es por la pérdida progresiva de linfocitos T CD4. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir la inmunidad celular, que aparecen infecciones oportunistas, que aparecen neoplasia, o sea, está esto todo el rato. Y acuérdense ahí que el paciente siguen siendo virus que tienen latencia, y este virus puede durar muchos años. Se llama más que nada una latencia clínica, o sea, el paciente parece sano, pero el virus sí sigue replicándose. Entonces, por eso no es una latencia microbiológica como tal, sino una latencia clínica, o sea que no veo síntomas, pero el virus sí se está replicando. Y yo hablo de SIDA cuando ya generó una cantidad de CD4 menor a 200 células por mililitro, ¿ya? O cuando ya empiezo a tener infecciones oportunistas, yo tengo esto llamado SIDA. ¿Y cuáles son las manifestaciones orales más importantes? Candidiasis, o sea, en todos sus tipos, eritematosa, pseudomembranosa, eritematosa, o sea, en todos. La leucoplasia vellosa, que es causada por el virus Epstein-Barr, acuérdense. El sarcoma de Kaposi, que es asociado al virus tipo 8, siempre tipo 8, y una periodontitis necrotizante. Eso es importante que se la sepa, ¿ya? ¿Y por qué el VIH igual importante a nivel odontológico? Que no sé si lo mencioné tanto con los chicos en este miércoles, pero eh, porque muchas de estas manifestaciones orales aparecen antes que alguien tenga el diagnóstico clínico como tal. Así que ojo con eso. Eso más, ya. Ahora, vamos a la estomatitis fúngica. En la estomatitis fúngica nos vamos a centrar más que nada en Candida. De hecho, creo que borré lo demás, así que vamos con eso. ¿Y qué pasa con Cándida? En Cándida tienen que saber que como Cándida como género es parte de la microbiota normal, por si acaso nuestra, como género total. O sea, yo puedo aislar varios tipos de Cándida y eso es lo que me voy a tener ahora. Y que tener Cándida no hace relación a que tú tengas una infección, porque es parte. Hay más de 100 especies, entonces como que es parte de nuestra microbiota fúngica oral, o sea, es normal. Pero destaca Cándida albicans, ¿ya? Sectores donde voy a tener colonizado principalmente va a ser el dorso de la lengua, la mucosa bucal y prótesis dentales. Ya, ahora, si me voy a hablar de todas las especies de Candida, obviamente destaca Candida albicans, eso es lógico, pero no es la única, o sea, aquí están todos los nombres, así que yo les voy a ir contando cosas importantes que esto es lo que no mencioné hoy día miércoles, que estoy grabando esta cápsula, pero que se los voy a dar a conocer a los chicos, así que les voy a decir que desde el minuto 28 puedan centrarse igual. Ya, a ver, empecemos. Candida albicans, primero, es la especie más frecuente en la cavidad oral, o sea, 50 al 80% de los aislamientos que voy a obtener es Candida albicans. Es una levadura que es dimórfica, o sea, que lo vamos a conversar, así que me voy a saltar eso por ahora. Y que tiene bastantes factores de virulencia que también los vamos a conocer. ¿Ya? Y obviamente principalmente lo voy a tener en dorsolingual, en la mucosa y en las prótesis. Ahora, la segunda especie, porque voy a ir en orden por si acaso, la segunda es una levadura que es pequeña, no hay formación de hifas por si acaso, tampoco genera, generalmente no va a generar o no va a producir pseudohifas tampoco, y son colonias que son pequeñas, son como lisitas, pero tiene factores de virulencia que le dan alta capacidad de adherencia, ayuda a formar biopelículas, es mayormente resistente a un cierto tipo de antifúngicos y importancia a nivel oral, yo diría que está muy frecuente en personas mayores, sobre todo en personas portadoras de prótesis, y a menudo estas aparecen juntos. Albicans con la que estoy nombrando ahora, que es la segunda, aparecen juntitos, ¿ya? Esta, que creo que
profe me dijeron que se las nombrara. Ahora, tercera, sigamos, voy en orden por si acaso. La tercera sí tiene pseudo-hifas tropicales, sí, sí tiene pseudo-hifas, también forma hifas, sus colonias en cultivo son súper cremosas. ¿Qué factores de virulencia puedo nombrar de esto? Es que son súper importantes para formar biofilm y son muy invasivas. Pero a nivel oral, generalmente está asociado a infecciones de tipo sistémica y son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos. Creo que a los chicos del miércoles le dije como que albicans era más patógeno que las otras. En verdad, eh, quiero corregir porque a lo que me quería referir, oportunista creo que dije, que en verdad todas estas son oportunistas, pero todas pertenecen al microbiota oral, solamente que son hongos oportunista, es decir, ante ciertas situaciones van a generar patología. Todas estas, porque en realidad son más de 100 especies. Entonces, como que acá le estamos nombrando las oportunistas más frecuentes a nivel de cavidad oral que se han podido aislar. Ya no solo albicans, quiero dejar eso claro, solo que albicans es la más frecuente y la que voy a conversar más cosas. Eh, bueno, tropicalis, más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, infecciones sistémicas. Sí, eso creo que puedo decir. Ya, sigamos. Cruzei, creo que me tocaría ahora. Creo que sí, la cuarta. Sí, la cuarta, Cruzei. Produce pseudohifas que son largas. Su factor de virulencia sería que ayuda moderadamente a formar biopelícula y que en realidad también tiene mucha asociación con pacientes inmunosuprimidos, pero hay algo importante, es que son súper resistentes al fluconazol, que es un tipo de antiviral, persona antiviral, de antifúngico y son bastante resistentes a este tipo. La quinta es una levadura, produce poquitas pseudohifas, es menos frecuente por si acaso en cavidad oral, pero sí tiene resistencia a la anfotericina P, ¿ya? La sexta, ojo, que es súper parecida a Candida albicans, porque también produce tubos germinales, también le va a dar esa posibilidad de tener hifas verdaderas y es súper complicada de diferenciar de Candida albicans si es que yo no tengo pruebas de tipo moleculares, ¿ya? Y es súper frecuente en pacientes VIH positivo y que estén inmunodeprimidos. Pero ¿qué de diferencia con albicans? Les puedo nombrar, por ejemplo, que tiene esta, tiene menor capacidad invasiva y que no tolera tanto las temperaturas elevadas. Entonces ahí hay pruebas que yo puedo hacer molecularmente para saber cuál de las dos es. La séptima, voy en la kéfir. Sí, voy en la kéfir. Es una levadura, produce pseudohifa, se aísla poco en cavidad oral, pero sí está asociada a pacientes inmunocomprometidos. Vamos por la octava, es una levadura también, produce pseudohifas pero cortita. Es un patógeno oportunista emergente, o sea que recién lo estamos ahí descubriendo. Y muestra sensibilidad reducida a algunos antifúngicos, o sea, igual es resistente. Y la novena, voy en la para, parapsilosis. Es importante porque coloniza mucho la superficie, produce tanto blastoconiria, es decir, individuales, como pseudohifa, genera películas, biofilm así como bien robusto, así como fuerte y grande, y se puede adherir muy bien a los materiales sintéticos, o sea, cosas inertes. Y por eso mismo es que a nivel oral es importante, porque coloniza la prótesis removible, aparatos de ortodoncia, implantes, o sea, ahí hay un nicho que investigar. Y por último, em, actualmente la cándida lipolítica se clasifica como Yarroya lipolítica, ya, pero dejémoslo por ahora como cándida para que sepan que existe como tal. Y es una levadura que se llama así porque metaboliza lípidos, produce pseudohifas también y es muy poco frecuente en realidad en cavidad oral. Así que eso, pero para que ahí conversáramos un poquito más de Cándida, que no lo hice mucho hoy día como género como tal. Si como especie voy a enfocarme más en Candida albicans, que ya les he dicho que es dimórfico, o sea que puedo presentarlo como levadura y como hifa filamentosa. Ojo que esto es súper importante porque cuando yo hablo de levadura, yo hablo de la capacidad de em,
de infección que tiene, o sea, yo voy a generar esta infección siendo una levadura, pero cuando transformo en una hifa o pseudo hifa, aumento la capacidad de invasión. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Como es la forma para poder identificarlo. O sea, si yo lo tengo como levadura, que también la conozco como blastoconidia, eso es una blastoconidia, que ahora voy a mostrarla, las amarillitas serían blastoconidias, que su forma de levadura es que su forma redondeada, ¿cierto? Es la forma de colonización, o sea, de infección, mientras que la hifa, que está al ladito, ¿cierto? Está asociada a la invasión tisular. Y también, ojo, puede formar pseudohifas, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante cuando voy a pasar de levadura a hifa? Es porque aumento la adhesión, invado el epitelio, evado la fagocitosis y produzco daño tisular importante. Entonces, ¿qué genes de virulencia yo les voy a nombrar? Esta vez yo quiero que hablemos de la exosaminacida, que ayuda a la remodelación de las paredes celulares. O sea, como que ayuda básicamente al crecimiento, a que se adapte a las células del huésped, etcétera. Pero las proteasas asparticas sí son importantes porque estas proteínas, como su nombre lo indica, van a degradar, porque son proteasas, van a degradar la queratina, el colágeno, componentes del complemento, o sea, sistema inmune, y las inmunoglobulinas. Entonces, ayuda mucho esto a la invasión para poder degradar y también generar esta evasión del sistema inmune. Y la alfa-interleuquina 1 participa en la adhesión y es un gel súper importante porque ayuda a producir los tubos terminales, es decir, para poder pasar a ser de levadura a una hifa y aumentar la adhesión para generar invasión, o sea, permite que el cándida se una al epitelio, que se una a la prótesis, que se una incluso a dientes, etcétera, a los canales radiculares, perdón, etcétera. ¿Ya? Y hay algo que yo no escribí acá, pero se descubrió hace poco, que es la candidalicina. Siempre me olvido que digo candidalicina, candidalisma, algo así. Ya, pero es candidalicina y es una toxina que a lo que ayuda es durante la formación de las hifas y genera daño epitelial, inflamación y activación de los neutrófilos. En realidad, que demuestra todo esto de la inflamación y que se va a ver sobre todo en las manifestaciones clínicas. Ya, entonces, si yo veo esta infección y veo este cuadro, que la otra vez lo dije, y que cuando tengo la blastosconidia, o sea, la tengo como levadura, yo genero la infección, yo genero la colonización, o sea, replico y todo, pero para ingresar al epitelio lo tengo que transformar a través de un tubo germinal en unas hifas. Y esta hifa me permite entrar, es decir, penetrar aquí y genero enzimas hidrolíticas, proteasas y fosfolipasas que van a hacer que haya una respuesta inflamatoria aguda. Ustedes pueden ver, hay neutrofilos, monocitos, etcétera, aquí actuando, factores del complemento, etcétera, que van a generar esta reacción inflamatoria básicamente a nivel de las mucosas orales. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Y métodos de diagnóstico, no, a ver qué más. Esto, mi infección, ya lo hablamos. Eh, y esto, presentaciones clínicas, yo tengo muchas para que ustedes esto lo puedan estudiar, por favor, porque si lo ponemos de nuevo como caso clínico, igual que el año pasado, esta vez en alternativas, pero para que vayamos incluyendo algunas de las cositas. Si bien esto lo van a volver a ver antes, sí es indiscutible que el diagnóstico clínico de candidiasis es fundamental. Independiente queramos hacer biopsia y todo, hay cosas inequívocas como por ejemplo si yo tengo placas blanquecinas y se pueden desprender y genero algo, un halo rojo, yo estoy frente a una candidiasis, entonces como que eso lo, lo puedo ver, excepto esta candidiasis hiperplásica, que estas placas, aunque queramos, no se desprenden, pero por ahora dejémoslas ahí, que la pseudomembranosa, si yo raspo, se va a desprender sí o sí. Y métodos de diagnóstico súper fácil, o sea, si yo tomo una muestra de raspado por un hisopo, en realidad lo hago y genero un cultivo microbiológico, que diría que sería micológico, ¿cierto? Por ser fúngico.
Y vuelvo a ver examen de microscopio directo, lo que tengo que ver es si observo hifa, si observo levadura, etcétera. Así que en verdad lo que yo quiero es observar, pues, si tengo brastoconidias, que serían estas levaduras, o tengo pseudohifa, o tengo hifas. Así que eso. Y a nivel de tinción de Gram, por si acaso, no sé si yo les había mencionado, pero Cándida es Gram positiva. ¿Ya? Los cultivos súper estándar, agar sabouraud, sabouraud. Estoy pensando si lo estoy pronunciando bien, porque como no leo acá, no alcanzo a leer tanto la letra. Uy, creo que voy a tener que cambiar. Mm, no sé si sale acá. Estoy viendo. No. Ah, sí, sale arriba. Oh, estoy piti, perdón, chicos. Sí, ahí está. Sabouraud, que es un medio selectivo básicamente para hongos. Pero las colonias son cremosas, blancas y lisas, por si acaso. Y las pruebas, obviamente, del tubo germinal, que lo que yo hago es que voy a incubar cándida en un suelo humano a 37 grados durante 2 a 3 horas. Y si observo tubos germinales, o no. Y lo que hace es básicamente ayudar a Candida albicans, porque si tengo tubos germinales, perdón, es porque es Candida albicans. Y así hay varios más. Y así observo microscópicamente. Recuerden que lo que más me centro es Candida albicans, pero en general los otros también tienen sus propias características a observación microscópica. Y lo que sí últimamente hay es el agar cromo magar de Candida, que creo que estaba en la diapo anterior, no sé si puedo volver, pero si es Candida albicans va a salir verde, si es Tropicalis sale azul y si es Crusade sale rosado, para que sepan. O sea, como que diagnósticamente me ayuda súper rápido. Y obviamente hay pruebas bioquímicas. Aquí estas son pruebas bioquímicas también que me permiten ir diferenciando. Ahí está la morfología de la colonia, pero también me ayuda si tengo gramidosporas, si están los tubos germinales, que obviamente me va a salir. Pero también puedo ver si hay fermentación, si asimila los carbohidratos, etcétera. O sea, hay muchas formas, ya les dije, el tubo germinal es lo más importante para buscarlo, ¿cierto? E ir sabiendo más o menos qué tipo es. Ya pruebas bioquímicas, sobre todo esta de hidratos de carbono, o sea, qué azúcares en verdad van a estar fermentando o no, también me ayuda, etcétera. Que más que ustedes interpretar esto, lo mandan al laboratorio y se lo van a enviar. Lo importante es que sepan qué pruebas bioquímicas hacer cuando ya no tengo diferenciación y necesito más ayuda. Obviamente que PCR hay que hacer, etcétera. ¿Ya? Así que eso lo voy a dejar ahí porque en realidad no puse más, las otras tiempos las borré porque no eran de mi interés, pero eso, ¿ya? Esto es lo mismo que la clase en general, pero hay detallitos y cosas importantes.